Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: «Aquí viene tu rey montado sobre un burrito». Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel!». La gente puso sus mantos y ramas de palmera en el camino para honrar a Jesús. «¡Todo el mundo lo sigue!», reclamaban los fariseos. «Jesús, diles que se callen». Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Después que comieron, Jesús les dijo a sus discípulos: «Esta noche, ustedes me abandonarán». «Yo no», Pedro declaró. «Jesús, yo jamás te dejaré». Jesús suspiró. «Antes de que el gallo cante para recibir la mañana, tú dirás 3 veces que no me conoces». «Prefiero morir por ti antes que hacer eso», dijo Pedro. Cuando fueron al huerto de Getsemaní, Jesús les pidió a sus discípulos que orasen por él, pero ellos estaban cansados y se quedaron dormidos. Jesús se quedó solo y oró al Padre. Jesús sabía que sus enemigos lo querían muerto y que morir era parte del plan de Dios para él. Por eso oraba: «Muéstrame otro camino, si no, haré lo que me pides». De repente, una luz brilló. Se oyeron gritos y todos despertaron. Una multitud enojada se acercaba. Fue enviada por los líderes religiosos. Judas besó a Jesús para mostrarles a quién debían arrestar. «Yo soy a quien buscan», dijo Jesús. Al decir esto, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego tomaron a Jesús y lo llevaron ante los líderes religiosos.
Muchos de los discípulos de Jesús huyeron, pero Pedro los siguió por detrás. Esperó en un patio para ver qué sucedería. Alguien preguntó, ¿tú no estabas con Jesús? Pedro respondió asustado, no. Otras dos personas le preguntaron lo mismo. Están equivocados, dijo Pedro. Ni siquiera conozco a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando oyó cantar al gallo, lloró amargamente. Los líderes religiosos le dijeron al gobernador Pilato que Jesús era peligroso y que deseaba ser el rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿es cierto? Jesús le respondió, yo soy rey, pero no de este mundo. Jesús es inocente, dijo Pilato. No hay razón para matarlo. Lo voy a liberar. Pero la multitud gritaba, ¡mátenlo! Entonces Pilato ordenó a sus soldados que golpearan con el látigo a Jesús. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una pesada cruz de madera en la espalda y lo llevaron hacia un cerro. Allí, sobre aquella colina, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. La levantaron y él quedó colgado de la cruz entre 2 criminales. Cerca del mediodía, el cielo se oscureció. Los amigos de Jesús lloraron. Los líderes religiosos se burlaban y decían, «Tú salvaste a otros, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo?» Pero Jesús dijo, «Perdónalos, Padre». Cuando llegó el momento de morir, Jesús cerró sus ojos y dijo, «Todo se ha cumplido». Él había acabado lo que vino a hacer por su gran amor. Uno de los seguidores de Jesús, un hombre llamado José, puso el cuerpo de Jesús en una tumba nueva. Luego colocó una enorme piedra para cerrar la tumba. Un largo y triste viernes había finalizado. El domingo en la mañana, unas mujeres fueron a poner especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Ellas sabían que una gran piedra cubría la entrada de la tumba y se preguntaban cómo iban a moverla. Cuando llegaron, la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí, sino que había ángeles en la tumba. «Jesús está vivo», dijeron los ángeles.
Vayan y cuéntenle a sus discípulos. Las mujeres les contaron a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús para ver por sí mismos, y todo lo que encontraron fueron sus vendas funerarias. Volvieron confundidos a casa. Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una habitación y hablaban acerca de lo que había pasado. En ese momento, Jesús se les apareció. Ellos se asustaron mucho. Pensaron que era un fantasma. No se preocupen, dijo Jesús. Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. No pueden tocar a un fantasma. Los fantasmas tampoco comen, pero yo realmente tengo hambre. Entonces Jesús comió un poco de pescado. Luego les enseñó. Las escrituras son claras. El Mesías tenía que sufrir y morir, y luego resucitar de la muerte. Ahora díganle al mundo lo que han visto. Que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios. Eso es posible debido a lo que yo hice. Wow, chicos, estuvo súper interesante la película y lo más importante es que este no es un cuento, sino que es algo real, algo que verdaderamente pasó y que podemos leer en nuestras Biblias. Aprendimos que Jesús vino al mundo y estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, a sufrir el castigo que nos correspondía a ti y a mí. Y quiero leerles lo que dice en Romanos 5:8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y dice el versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios y podemos hablar con Él a través de el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y damos muchas gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga, niños.